Muy buen día a todos. Hoy el tema que les traigo es un poquito controversial en ciertos aspectos, ¿verdad? Porque anteriormente ya se han mostrado muchos videos de conectores RJ45, pero no se habla de las buenas prácticas. Esta vez vamos a hablar un poquito acerca de eso. Yo sé que este tema ya está refrito, que quizás pues, muchas personas lo ven no necesario, pero esta es una de las malas prácticas que tenemos. Quizá no se ve ahí mucho en el video, pero cuando la cortadora, o sea la peladora de revestimiento está muy ajustada, hace unos cortecitos leves en lo que son las líneas de cobre. Entonces eso afecta al momento de las transferencias, ¿verdad? Porque si este cable, por ejemplo, fuera para un data center o para una red troncal, el cable no va a transferir los datos necesarios. Esa es una de las malas prácticas que tenemos. Entonces, vamos a repetir aquí el corte y le vamos a dar únicamente una vuelta. Aquí ya vemos que es mejor hacer que corte a fuerza el revestimiento y no las líneas de cobre. Este es un cable categoría 6, es un fastcore pequeño. Lo estoy haciendo únicamente para demostrar lo que son las buenas prácticas. ¿Cuál es otra de las malas prácticas que usualmente se tiene? Que la persona que está realizando el conector alisa primero las líneas y después crea la combinación. Los cables se mezclan, se cruzan, y dentro de la buena práctica de conectores RJ45 pues no están permitidos los cruces, porque recordemos que al momento de crimpar, la crimpeadora hace una fuerza sobre todas las líneas, y esa fuerza lo que hace cuando los pares quedan cruzados es que presiona unos más que otros, y en ese momento genera un poco de pérdida, que tampoco es relevante al momento de instalarle a un cliente, porque el cable, bueno, categoría 6 pues puede pasar de 1 giga hasta 10 gigas dependiendo para qué se utilice. Categoría 5 en su caso pues 100 megas, categoría 5E hasta 1 giga a 150 MHz. Pero pues como lo mencionábamos antes, en momentos de redes troncales eso afecta, ¿verdad? Al momento de hacer los cruces aquí, si la combinación que vamos a hacer empieza con los naranjas, que es la que normalmente se usa, la combinación B estándar, pues lo mejor es dividir primero los cables antes y no hacer los cruces después, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos pues una combinación exacta. Y otra de las prácticas que tenemos, que yo he visto, bueno, se ha visto muchas veces, de que agarran una línea y una, dos, tres, y así empiezan, o si no, pues las van poniendo juntas y van jalando una por una. Entonces me explicaba a mí un instructor en mis tiempos, cuando yo estaba también aprendiendo a este nivel, me decía, ¿qué pasa si yo le agarro un dedo y se lo jalo? ¡Pah! Me pegaba el jalón. Luego me agarraba dos, siente menos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era la mejor recomendación? Jalarlo en pares. Un par, un par, otro par, y así. Entonces, como este ya lo cruzamos un poquito, a veces los conectores cuando ya después de crimpados se ve así, esta parte de abajo del conector se ve así, los cables todos cruzados. Entonces, eso genera pérdida de transferencia en el conector. Entonces, ¿qué vamos a cortar de nuevo? ¿Qué es lo más recomendado hacer desde el inicio? Vamos a mencionar desde ahorita que este no es un conector con crimpeadora de lo que los cables pasan el conector, sino que este es de los que llegan ajustados, o sea, la tecnología vieja, que son los que usualmente dan un poquito más de problema. Entonces vamos a usar la combinación B. Apartamos los naranjas para su lado, los cafés para su lado, y los azules y los verdes, que son los que van a quedar en medio, pues se quedan en medio. Luego hacemos el destrenzado. Para este destrenzado hay cables que son un poquito complicados, podemos usar el mismo revestimiento que cortamos del cable para hacer la separación de los cables sin estar dañando los dedos. Quizás no sea significante a un conector, dos conectores, pero a mí me ha tocado hacer centros de datos donde se hacen 200 cables y pues sí, al final se siente un dolorcito en los dedos después de estar tanto desenrollando estos cables, ¿verdad? Y este pedacito de revestimiento viene a ayudar un poco lo que es
el destrenzado. Ahora, el alisamiento recomendado es por par. Si a la primera vez ya quedó estirado, ahí se deja. El segundo igual. Hay un cable que sí es un poquito más rígido dependiendo del calibre, dependiendo de la categoría. Pero si ya con el primer alisado ya las líneas quedaron lisas, no es necesario seguirle pasando la tijera. Recordemos que esta tijera es especial para eso, tiene los canalitos de alisamiento ahí, ¿verdad? Hay personas que utilizan la peladora o utilizan cualquier otra cosa, incluso con los dedos, y al momento que el cobre, ¿verdad?, que es lo que está dentro de las líneas, se mueve, se mueve y se mueve, se va debilitando también. Entonces, bueno, aquí ya creamos la combinación. Si se fijan, aquí no hay cruces. Ahí no hay cruces. Aquí las líneas van a quedar solventemente una por una. Se mide una distancia aproximada. En este caso, pues este conector que voy a usar tiene un separador de líneas. Aquí revisamos la combinación y luego procedemos a poner el conector. Miremos que la distancia que ya corté ahí ya está como predestinada a quedar exacta para como tiene que quedar. ¿Cuál es otra mala práctica que tenemos a veces? Que los cables están más largos de lo que tienen que quedar. Si se fijan ahí, el revestimiento ya quedó a la distancia. Esto lo que lo dice es la experiencia, ¿verdad? La experiencia de trabajar en esto le va diciendo a uno la distancia a la que tiene que cortar los cables. Si todavía no tiene la experiencia necesaria, puede ser la paciencia de medirlo. Lo mide, mira que la distancia que hay de aquí a aquí, pues lo va midiendo, hace el corte, y si es necesario que lo vuelva a pelar para volverlo a hacer, pues vuélvalo a hacer. La meta es que las buenas prácticas digan que el conector va a quedar bien hecho, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el error que se comete a veces aquí? Que el revestimiento va quedando como por estos lados de aquí, y lo que hacemos es presionarlo más, y al momento que vamos a usar la crimpeadora, metemos el conector adentro y apretamos, y luego ahí hacemos el crimpado. Entonces ahí es donde el conector queda mal hecho, porque lo que hace después es que genera una tensión hacia afuera, que eso es lo que genera la pérdida. Las líneas a veces se salen o no quedaron bien crimpadas, quedan adentro dobladitas, y todo eso también genera pérdidas. Entonces, ¿qué es lo recomendado? Que al momento de que nosotros vamos a crimpar, el revestimiento no quede afuera ni quede a media, sino que quede bien a distancia de cómo tiene que quedar el conector aquí, ¿verdad? Entonces, al momento de crimpar, no tenemos por qué estar haciendo la fuerza para dentro del cable, sino que aquí ya únicamente es meter el conector dentro de la crimpeadora, y sin estar haciendo presión para adentro, pues simple y sencillamente vamos a hacer el crimpado del cable. Si se fijan ahí, pues ya el revestimiento quedó a la medida. Ahí se ve, ¿verdad? Que no quede ni a medias y que no quede fuera. Si el revestimiento del cable, que es el que le da la presión necesaria al cable para que no se dañe y para que lo detenga, quedó fuera, automáticamente tiene que volverlo a hacer, ¿verdad? Ahora vamos a usar el probador. Vamos a probar el cablecito. Y eso sería todo. Buenas prácticas, cables duraderos, enlaces duraderos, mantenimientos a largo plazo, y habla bien de nosotros como técnicos. Nos vemos en la próxima.